Bueno, en la parte anterior vimos cómo eh, el intento de abordar cómo es que se producen esas grandes transformaciones a nivel de los horizontes de sentido exige trascender la historia conceptual para Blumenberg. Pero sin embargo esto dice no nos traslada necesariamente más allá del plano de lo simbólico, pero sí nos obliga a reorientar nuestro enfoque hacia un plano de realidad simbólica más primitivo que el conceptual, que es lo que Blumenberg intenta acceder con su metaforología, que luego se expandirá en una teoría de la inconceptualidad. Bueno, este se propone así dilucidar cuál es el régimen de funcionamiento de ese ámbito de realidad simbólica, cómo es que operan esos procedimientos primitivos de investimento de sentido de la realidad. Bueno, eso es lo que vamos a ver finalmente en esta segunda parte. El principio del que parte Blumenberg es como vimos en un curso anterior con referencia a los test gestálticos, antes de poder elaborar un saber de tipo discursivo de un objeto, debemos poder identificar qué es eso de lo que hablamos, investirlo significativamente. En los test gestálticos no es que nosotros vemos primero que este es un ojo, este es una oreja, etcétera, y así descubrimos, por ejemplo, de que se trata de un pato, sino a la inversa. Primero debemos identificar que se trata de un pato para después poder discernir que entonces esta es la oreja, este es el ojo, etcétera. Es decir, primero tenemos que saber qué es eso de lo que estamos hablando para poder luego articular un conocimiento de tipo discursivo, racional del mismo. Y ese plano institutivo de sentidos de realidad no participa del orden conceptual, puesto que lo funda, nos traslada a un terreno preconceptual. Lo que busca Blumenberg es analizar justamente cuáles son las características, las naturalezas de esos procedimientos de orden preconceptual de investimiento primitivo de sentidos de realidad, que es lo que lo lleva entonces a desarrollar su metaforología. Es mediante estos procedimientos más primitivos de institución de sentido de realidad que se establecen los fundamentos sobre los cuales se va a articular luego un determinado orden de saber. Más precisamente, entonces, para lo que se trata, de lo que se trata de comprender para Blumenberg es el momento del paso, es decir, la paradoja de cómo un nuevo horizonte de sentido histórico surge a partir de las estructuras preexistentes cuya lógica inherente, sin embargo, termina por trastocar. En última instancia, la historia social, el concepto de historia social en Koselleck, se trata de lo que Blumenberg llama una metáfora radical, la cual sirve para designar esta paradoja más que para resolverla. Le pone un nombre a ese problema, simplemente. Blumenberg distingue distintos tipos de funciones de las metáforas, comenzando por las metáforas radicales. Estas, dice, nos trasladan ese terreno preconceptual en que se producen esos procedimientos figurativos por lo que se instituyen sentidos primitivos de realidad, que se articula un determinado horizonte de sentido. En su versión más tradicional, domesticada, digamos, la metáfora es entendida como un mero adorno del lenguaje, que nos permite decir de forma más bella, figurativamente, algo que podría, sin embargo, designarse perfectamente con su nombre propio. Las metáforas radicales, en cambio, cumplen un papel más fundamental,
porque remiten a lo que Quintiliano llamaba catacresis. Ellas vienen a llenar un vacío en el orden del discurso, es decir, sirven para poner un nombre figurado a lo que no tiene un nombre propio que lo defina. Bueno, las metáforas absolutas, a su vez, son aquellas metáforas radicales que se encuentran en el origen de toda conceptualidad, pero que no llegan nunca a plasmarse en conceptos. Indican una imposibilidad inherente del lenguaje de hallar categorías que puedan fijar su contenido. Estas, afirma, ya no valen por lo que dicen, porque en realidad no designan nada. No son más que un nombre puesto a eso que no sabemos cómo definir, pero sí cumplen una función fundamental, porque es a través de ellas que nosotros logramos dominar simbólicamente, inscribir en una trama discursiva eso que se nos presenta como extraño e incomprensible. Estas metáforas absolutas resultan entonces indefinibles, pero en un sentido muy distinto al que plantea Koselleck respecto de los conceptos. Las metáforas absolutas no son indefinibles porque, como ocurre con los conceptos para Koselleck, son plurívocos, ya que comprenden pluralidad de definiciones históricamente articuladas. En el caso de las metáforas absolutas, son indefinibles porque éstas en realidad se sitúan por fuera de ese orden de saber dado al que al mismo tiempo fundan, y sólo así pueden servir como fundamento del mismo. Este orden de discurso no contiene categorías que permitan asirlo conceptualmente, y ello se debe no meramente a alguna suerte de carencia circunstancial, sino que confrontan un orden conceptual dado con su límite último, como ocurre con la idea de historia social en la teoría koselleckiana. Todo intento de definirlo produce de hecho la fractura de ese régimen de saber, puesto que desmonta su lógica inherente, quiebra las premisas mismas sobre las cuales se funda ese horizonte de sentido. En definitiva, las metáforas absolutas se enfrentan a un determinado sistema conceptual ante la evidencia de la naturaleza contingente, convencional de sus fundamentos. De este modo, las metáforas absolutas solo pueden servir de base a un determinado orden conceptual, fracturándolo, es decir, colocándose ellas mismas por fuera de ese orden. De allí que permanezcan siempre indefinibles, inconceptualizables. Las metáforas absolutas, en el fondo, refieren a la totalidad del mundo, al sentido último de la existencia humana. La pregunta aquí que surge refiere a cuál es la naturaleza de esos correlatos no intuitivos de pensamiento que las metáforas designan, y de su imposibilidad última de plasmarse en conceptos, que es aquello a lo que estas metáforas se están refiriendo, ¿no? Esto nos conduce entonces al tránsito de la metaforología a la teoría de la inconceptualidad. La búsqueda de una explicación de cómo se produce la quiebra de un determinado orden conceptual llevará a Blumenberg a ampliar su metaforología en una teoría de la inconceptualidad. Y cito, la metáfora sería, según él, solo un caso especial de inconceptualidad. Sin embargo, el tránsito de una a otra supuso algo más que una ampliación del tipo de procedimientos figurativos bajo consideración. Conllevó también una inversión de su enfoque, según dice, y cito, este ya no se dirige hacia la constitución de la conceptualidad, sino hacia atrás, además hacia las conexiones hacia atrás con el mundo de la vida en cuanto al sustento motivacional permanente, aunque uno que no puede ser percibido de toda teoría.
Es decir, mientras la metaforología está orientada hacia adelante, hacia el paso de la metáfora al concepto, revelando sus límites, es decir, la imposibilidad de la plena determinación semántica de aquello que se designa metafóricamente, la teoría de la inconceptualidad se orienta hacia atrás, hacia lo que llama, tomando la expresión de Husserl, el mundo de la vida o Lebenswelt. El concepto de mundo, Welt, no hay que entenderlo en el sentido usual, como designando aquello que yace por fuera del sujeto, sino en el sentido de Umwelt o mundo circundante, concepto que remite a su vez a Jacob von Uexküll y a su teoría biológica. El mismo está estrechamente ligado a un segundo concepto de Uexküll, que es el de círculo funcional. En el caso de la garrapata, que es el ejemplo clásico que utiliza Uexküll, distingue tres círculos funcionales. En una primera instancia, la garrapata percibe una señal que es el olor al ácido que desprende el sudor de los mamíferos, y entonces se deja caer sobre el cuerpo del animal. Cuando entra en contacto con este, entonces desactiva la función olfativa y comienza a percibir las señales tácticas que le indican cuando se encuentra una zona sin pelos, y una vez que la haya, la percepción del calor de la sangre le indica que se encuentra en el lugar adecuado e inicia la succión. ¿Qué es lo que muestra con esto? Como vemos, de la multitud de estímulos que provienen de su medio, la garrapata solo es sensible a un número limitado de señales. Es el sujeto, en este caso la garrapata, el que constituye así su propia esfera de significaciones, lo que Uexküll llama mundo de percepción o Merkwelt, el cual se conforma a su vez un mundo de acción o un mundo de efectos, Wirkwelt. En suma, el mundo circundante identifica el modo en que los sujetos se relacionan significativamente con su entorno e interactúan con él. Esta idea de Umwelt entonces se asocia hacia el proyecto fenomenológico de penetrar los modos de aparición de los objetos, ese ámbito intencional previo a lo conceptual, el cual Foucault luego designará como suelo de positividades sobre cuyas bases se sostiene un determinado régimen de saber. Esto es, qué es lo que ven ciertos sujetos cuando observan la realidad y les permite atribuir verdad o falsedad a un enunciado. Ya no se trata de entender cómo se constituye el objeto en tanto objeto de conocimiento, sino aquello que para Kant yacía más allá del mismo, ese plano ontológico, la cosa en sí, que nos resultaría inaccesible, ese conjunto de objetividades virtuales que habrán subsecuentemente de ser capturadas en el saber. Y esto nos conduce ya más allá del plano estricto del conocimiento, hacia aquello que lo funda. Nuevamente, el modo en que interactuamos y nos relacionamos significativamente con nuestro entorno social y natural, que de naturaleza preconceptual. Bueno, el otro de los conceptos que aparecen fundidos en Husserl, en el mundo de la vida, es, el concepto de vida. Este se inscribe ya dentro de otro registro conceptual, que es el de la tradición vitalista, según la cual la vida representaría una suerte de fluido insustancial del cual emanan las distintas formas de vida y eventualmente las trastoca, dando lugar a la formación de nuevas formas de vida. El título de Lukács, dedicado a Kierkegaard, condensa muy bien esta idea. Dice: las formas estallan al estrellarse con la vida. Con el concepto de vida o Lebenswelt, de mundo de la vida, Husserl intentaría entonces pensar ambos términos juntos, ya no como indicando
dos instancias separadas, sino como constituyendo un único sistema. Sin embargo, en el planteo de Husserl, la tensión entre ambos términos todavía no va a encontrar una solución. Mientras que la vida es un principio fluido por definición, supone el constante trastocamiento de las formas, el concepto de mundo conforma un universo cerrado sobre sí mismo que excluye la posibilidad de cualquier apartamiento del mismo. Si del mundo de la vida no se puede salir, es porque este instituye ese suelo de evidencias inmediatamente dadas a la conciencia, como son los códigos fundamentales de una cultura, ¿no? Ese círculo funcional en función del cual nosotros orientamos nuestra relación con el mundo y nos permite interactuar con él, como en el caso de la garrapata. En definitiva, toda reflexión solo se puede producir en el interior de ese horizonte de sentido, que es el que instituye el suelo de evidencias sobre el cual se funda todo saber. Ahora, ese suelo de evidencias ellas mismas son así impensables desde el interior del horizonte dado. Y lo mismo ocurre con las teorías científicas en el caso de sus axiomas, como lo demostrará Gödel en estos años que Husserl está escribiendo también. Estos axiomas o premisas le vienen dadas a la teoría y resultan indemostrables en el interior de esa misma teoría. Bueno, ese residuo impensable, que es el que funda toda teoría, no es aquello que nos resulta incomprensible porque nos es extraño, sino todo lo contrario. Si no puede objetivarse, tematizarse, es porque nos resulta más familiar, aquello en donde el sentido se nos aparece como de forma más plena, como que nos resulta autoevidente. Vivir, decía Husserl, es constantemente vivir en la certeza del mundo. La pregunta que plantea Blumenberg, por el contrario, refiere justamente a esto. ¿Cómo se desestabiliza un horizonte de sentido dado, haciendo que aquello impensable en él se vuelva objeto de interrogación? Dicho de otra forma, cómo aquello que nos resulta en principio autoevidente, que se nos presenta pleno de sentido, escapando a toda reflexión, se nos vuelve extraño, incomprensible. Esto conlleva un replanteamiento fundamental de la problemática fenomenológica. El problema ahora pasa a ser no cómo se instituye ese conjunto de saberes que permite nuestro trato significativo con el mundo, sino cómo eventualmente se disloca, cómo emerge lo inefable, cómo se introduce en el mundo de la vida aquello que no constituye sistema dentro suyo y no obstante si nos hace visible como tal, es decir, como algo inasimilable a nuestros modos presentes de comprensión del mundo, dislocando ese conjunto de evidencias sobre las que se funda un horizonte de sentido dado. Es decir, cómo le puede parecer a la garrapata algo que forma parte de su círculo funcional y sin embargo no tiene forma de reconocerlo, que desafía esas mismas orientaciones con las cuales éste puede interactuar con su entorno. Es en este punto que Blumenberg entonces se aparta de la fenomenología. La explicación de cómo se desestabilizan los sistemas conceptuales ya no remite en él a una instancia externa a los mismos, sino a sus fisuras constitutivas. Llegamos acá a lo que Blumenberg llama metáforas explosivas. Es la tercera de las formas de la metáforas que él define. Estas permiten identificar o sirven para referir aquello inconceptualizable como tal inconceptualizable, a diferencia de las metáforas absolutas que son indefinibles, pero son indefinibles porque aparecen como autoevidentes. Estas, sin embargo,
son inconceptualizables, pero se revelan a sí mismos como tales, se nos presentan como tales, como puede aparecer aquello que nos aparece pleno de sentido, aparecerse de repente como absolutamente extraño e incomprensible. Bueno, estas metáforas explosivas indican la presencia de un elemento heterogéneo al orden simbólico dado, el cual, pero que al mismo tiempo le es inherente, que no es algo externo, sino que es constitutivo de ese horizonte de sentido, de ese orden simbólico. Se trata de ese dispositivo retórico por el cual se construye un objeto paradójico, es decir, se conceptualiza algo como inconceptualizable, como se lo puede, desde el momento que lo definimos como inconceptualizable, ya lo estaríamos conceptualizando de alguna forma. Bueno, ¿cómo es que aparece entonces un objeto que escapa y que se nos presenta al mismo tiempo como extraño al propio universo categorial disponible dentro del horizonte de sentido dado, como vimos que ocurre en el caso de la historia social en la teoría koselekiana, es decir, que todo intento de definición lo obliga a quebrar las premisas sobre las cuales ese horizonte de sentido se sostiene, pero que al mismo tiempo no lo puede ignorar porque forma una parte fundamental dentro de su propia teoría. En suma, ellas hacen manifiesta la presencia en el interior del orden simbólico dado de una fisura que es constitutiva suya. Estas indican, así como dijimos, fenómenos excepcionales. Habitualmente lo que no puede conceptualizarse se normaliza mediante el mecanismo de reducción de la designación traslaticia a un puro ornamento del lenguaje. La metáfora explosiva, sin embargo, no sólo resistiría su subsecuente conceptualización, sino que tampoco aceptaría su degradación a una mera figura del discurso. Ella confronta al orden simbólico con la presencia de algo a lo que éste no puede designar conceptualmente, pero tampoco figurativamente. Y cito: que el ser ahí sea ser en el mundo significa precisamente que el mundo de ese ser en no se compone de objetos, pero que tampoco puede comprenderse en metáforas. Fin de cita. Las metáforas explosivas serían, en definitiva, metáforas de la propia imposibilidad de la metáfora, constituirían acontecimientos del lenguaje, indican ese límite último a los propios mecanismos de simbolización de la realidad. De lo que se trata ahora de entender es cómo se produce ese mismo objeto paradójico, cuál es el régimen de funcionamiento de ese mecanismo de generación de lo inconceptualizable como tal inconceptualizable. Es aquí que la reversión de la orientación de su reflexión en su paso de la metaforología a la teoría de la inconceptualidad revela su sentido profundo. En última instancia, las metáforas absolutas resultan sintomáticas de otras patologías. Nos confrontan ante la evidencia de la existencia de puntos ciegos inherentes a los modos de relacionarnos significativamente con nuestro entorno, aquello que no puede objetivarse en el interior del mismo y cuya percepción supone un desplazamiento del punto de mira más allá del orden simbólico dado, es decir, señalan la quiebra del conjunto de ilusiones y presupuestos sobre el cual dicho orden se funda. Que algo aparezca como inconceptualizable, que resulte a la vez visible pero incomprensible, más precisamente visible como algo incomprensible, solo se explicaría por la presencia de una falla en el propio plano del mundo de la vida. Expresaría la emergencia de una incongruencia en los círculos funcionales que articulan el sistema de interacciones, dentro del cual tanto el sujeto como el sujeto se constituyen como tales, que es lo que designa precisamente el concepto de mundo de la vida.
Para concluir, quiero retomar una historia que cuenta Hirschman, creo que ya la conté en algún otro video, que se trata de una historia judía sobre un rabino de Cracovia que un día se despierta y le cuenta a sus fieles que ha tenido una visión, que había visto que había muerto el rabino de Varsovia, de una ciudad vecina. Bueno, todos quedan asombrados, ¿no?, por los poderes visionarios de este rabino. Pero bueno, en un momento un grupo, miembros de esta comunidad judía de Cracovia, viaja a Varsovia y encuentra al rabino de Varsovia que, bueno, no está muy bien, pero está vivo. Y cuando vuelve y cuentan lo visto al resto de su comunidad, obviamente empiezan las murmuraciones. Sin embargo, los más fieles seguidores del rabino, ¿no?, dicen, responden, bueno, puede ser que se haya equivocado en los detalles, pero de todos modos, qué visión la suya, ¿no? Claro, los judíos de Cracovia bien podrían sostener que, bueno, el rabino vio no lo que sucedió, pero sí lo que iba a suceder. Y en efecto, en algún momento el rabino de Varsovia iba a morir, ¿no? Bueno, esta historia que cuenta Albert Hirschman de alguna forma ilustra la capacidad de los sujetos para racionalizar todo aquello que aparentemente contradice nuestras propias creencias. Nosotros siempre podemos darle sentido a aquello que parece contradecirlo, nuestras ideas, o simplemente descartarlas como irrelevantes. Para retomar el caso de la garrapata. Si la garrapata llega y encuentra un lugar y succiona y no sale sangre, bueno, puede decir, bueno, me equivoqué de lugar, me buscaré otro que sí funciona. La pregunta más fundamental es cómo algo entonces puede llevarnos a poner en tela de juicio nuestras creencias más fundamentales respecto de cómo funciona el mundo, que nos parezca inasimilable a nuestras categorías de pensamiento, pero sin embargo al mismo tiempo sea absolutamente relevante, que no se puede simplemente ignorar o descartar. Digamos, ¿qué podría llevar una garrapata a descubrir que esos círculos funcionales según los cuales ésta se orienta no le sirven para interactuar con su entorno? Eso es algo que en principio parece imposible o algo sumamente, son momentos sumamente excepcionales, ¿no? ¿Cómo es que aquello impensable se nos hace presente en última instancia? ¿Cómo se nos hacen manifiestas aquellas fisuras que son constitutivas de un determinado orden de discurso, ¿no? Bueno, es aquí donde es hacia este punto donde converge toda la teoría de la inconceptualidad de Blumenberg. Esta busca comprender justamente el modo en que se disloca un horizonte de sentido dado y da lugar a la emergencia de uno nuevo, que es lo que él llama el problema del paso. Bueno, recapitulando entonces hasta aquí, ¿cuál es en definitiva el aporte de Blumenberg a la historia intelectual? Pues como vimos, en primer lugar, nos ofrece una visión del universo simbólico mucho más rica y compleja, con pluralidad de estratos y niveles de simbolización, de los cuales el orden de las ideas y los conceptos sería solo el más superficial de ello. Y esto le permite a su vez entonces traspasar la oposición entre historia conceptual e historia social e instalar su reflexión en un plano previo a su distinción, en el que tanto ambas aparecen aún fundidas. Y es en este plano entonces que podrá abordar aquello que para la historia conceptual resultaría inabordable. Aquello que es lo que Husserl llamaba el mundo de la vida, es lo que escapa al orden de los conceptos y que
ninguna historia conceptual permite comprender, puesto que todo intento de abordar este ámbito, como vimos en el caso de Koselleck y el concepto de historia social, lo conduce siempre a paradojas insolubles dentro de sus marcos. En definitiva, esto le permite a Blumenberg desarrollar lo que él llama una metasinética de los horizontes de sentido, cómo estos se desenvuelven y eventualmente se transforman históricamente. Bueno, esto entonces va a suponer, a su vez, conlleva una reformulación de los modos mismos, del modo de concebir, el modo de producción de los conceptos, cómo surgen, cómo se dislocan su sentido, dando lugar a nuevas constelaciones intelectuales. En definitiva, ¿cuál es una redefinición respecto de cuál es la fuente última del cambio conceptual y cuál la dinámica, su dinámica? Fundamentalmente, el cambio fundamental es que ya la contingencia, la temporalidad de las formaciones conceptuales no se las va a pensar como algo que le viene a ellas desde afuera, sino como una dimensión inherente a la historia intelectual, que la habita en el interior de las mismas y tiñe estos horizontes de sentido de una irremediable precariedad. Aquello que les impide estabilizar su régimen de funcionamiento, lograr una cierta clausura de su lógica inmanente y abre las mismas a la historicidad, a la temporalidad.